Un terrible accidente automovilístico en Tennessee se llevó la vida del pastor Bobby Mullins y su esposa Wanda. La iglesia, amigos y familiares encuentran fuerzas en su fe y en las palabras que pronunció el pastor una semana antes del accidente. Esta historia nos muestra que la vida es corta y que debemos de procurar estar andando en obediencia delante del Señor. Bobby Mullins dirigía una iglesia en Piperton, Tennessee, pero el 3 de septiembre el pastor y su esposa Wanda conducían de regreso a casa desde un hospital y de repente otro automóvil los chocó y su vehículo volcó varias veces. El pastor murió en el lugar y Wanda, después de haber luchado mucho, murió en el hospital. Bobby Mullins y su esposa habían estado casados 44 años y tenían 3 hijos y 4 nietos. Una semana antes del accidente, el pastor Mullins compartió en su cuenta de Facebook lo siguiente: ¿qué pasaría si solo tuvieses un mes de vida? ¿Qué harías para que cada día sea especial? Debemos de vivir como si estuviésemos muriendo. Tenemos la edad suficiente para morir desde el momento en que nacemos. Entonces, ¿qué puedes hacer para vivir tu vida al máximo cada día que te queda? Estas fueron las palabras del pastor, quien con su esposa tocaron muchas vidas en sus 40 años de ministerio. Queridos hermanos y amigos, es muy lamentable lo que le pasó al pastor y a su esposa. Pero hubo algo que el pastor publicó en su Facebook que me llama mucho la atención. Y es aquella pregunta que decía: ¿qué tú harías si solamente te quedara un mes de vida? Cuando él publicó eso, él no se imaginaba que 7 días después él iba a morir. Porque fue un accidente repentino. Fue una muerte que él no se esperaba. Él iba saliendo de un hospital y de camino vino un vehículo y lo chocó. Y en el lugar murió el pastor. Y más adelante murió su esposa Wanda después de haber luchado un buen rato. Entonces, yo no creo que haya sido casualidad que el pastor pensara en esta pregunta. Y precisamente a él estaba por llegar la muerte. Ni siquiera un mes le faltaba. Y yo me puse a reflexionar acerca de esto, porque el pastor entró en esta profundidad porque en el 2008 él había predicado un mensaje titulado Viviendo como si estuvieras muriendo. Hermanos, es así precisamente como debemos de vivir. A alguien le pregunté: ¿qué harías si tú supieses que te queda un mes de vida? Y esa persona me dijo: bueno, yo me preparo. Y era cristiana, es cristiana, y me dijo así: yo me preparo. Le pregunté a otra persona y esa persona me dijo: yo me pondría a llorar. Y le pregunté y le seguí insistiendo y le dije: piensa un poquito más y dime qué más harías. Y me dijo que le rogaría a Dios para que la reciba. Y yo, ok. Y eso me recordó un rey en la Biblia que lloró cuando le dieron la noticia de que se iba a morir. Dios le mandó a decir con el profeta Isaías que ordene su casa que él iba a morir. Ese rey empezó a llorar y a clamar a Dios que tenga misericordia, que le extendiera los años. Y Dios se lo concedió. Pero miren algo. Dios, cuando se lleva a una persona de este mundo, Él sabe por qué lo hace. Y más cuando se trata de un creyente. Recuerdo a alguien que en una ocasión fue a un velorio y fue a llevar una palabra de parte de Dios a una madre que estaba desconsolada a tal punto que estaba a punto de morir. Y Dios le mandó a dar una palabra a esa mujer y le dijo a esa mujer de parte de Dios que Él había permitido la muerte de su hijo porque si no se lo llevaba en ese momento,
pues él se iba a perder. Y Dios, por amor a su sierva y por amor a ese muchacho, se lo llevó. Y hay muchas personas que hacen esta oración delante de Dios. Yo la he hecho. Señor, si tú ves que yo me voy a apartar y me voy a perder, mejor llévame ahora. Y eso sucedió. Y sucede que a ese rey Ezequías que relata la palabra, Dios le extendió los años. Y era un rey que había vivido toda su vida en fidelidad hacia Dios. Tanto así que dice la palabra que antes de él no hubo otro como él, ni después tampoco en guardar los mandamientos del Señor. No era alguien cualquiera. Fue alguien que destruyó altares. Fue alguien que hizo muchas construcciones para Jehová a favor del Señor y de la obra del Señor. Alguien que confió en Dios, que enfrentó poderosos y tuvo victorias extraordinarias. Bueno, cuando le dan la noticia de que se va a morir, él se hizo una pregunta semejante a la que se hizo el pastor Bobby Mullins, que murió este 3 de septiembre. Y haciéndose esa pregunta, Ezequías llegó a la conclusión de que debía de rogar a Dios para que Dios le conceda más años. Pero fíjense algo. Ezequías, en todos los años que había vivido antes de que Isaías de parte de Dios le diera esa palabra, Ezequías había sido fiel. Pero en los 15 años que le fueron extendidos, Ezequías hizo lo que nunca había hecho. Provocó la ira de Dios. Se enalteció su corazón. Se empezó a creer en más de lo que era. Se envaneció. Provocó la ira de Dios. Se volvió una persona presumida. Y en una ocasión cometió una imprudencia tan grande que provocó la muerte, la tragedia en su generación. En una ocasión fueron unos forasteros de lejanas tierras de Babilonia hacia Judá. Ellos querían saber acerca del milagro que había recibido Ezequías de parte de Dios. Pero Ezequías empezó a mostrar toda su riqueza. Pero dice la palabra que cuando él estuvo mostrando todas esas riquezas, estas personas estaban viendo todo aquello y de repente Isaías fue enviado a donde Ezequías. Y Ezequías le dice a Isaías lo que pasó, que él le mostró todas esas cosas a los forasteros. E Isaías le dijo, todo lo que tú le mostraste a esos forasteros, te lo van a quitar. Todos los tesoros que han acumulado tus padres, tus generaciones, aquellos a quienes tú le mostraste todo eso, ellos se van a llevar todo eso. Todo ese tesoro, todo ese dinero, se lo van a llevar. Y no solamente eso, sino que los hijos que tú tengas se lo van a llevar a ese rey y van a ser eunucos en ese lugar. Y ustedes saben qué dijo Ezequías. Buena es la palabra de Jehová. Oiga bien, buena es la palabra de Jehová. Al menos en mis días no va a suceder eso. En mis días habrá paz y habrá seguridad. Mostrando egoísmo, mostrando cómo estaba su corazón. Las escrituras dicen que Dios lo estaba probando para dar a conocer el corazón de Ezequías, cómo se encontraba ese corazón. Todos hasta entonces solamente conocían a Ezequías como el hombre de Dios que hacía todo bien. Pero Dios sacó a la luz la realidad de su corazón. A veces nos preguntamos por qué Dios permitió esa muerte, por qué Dios permitió que le sucediera esto a esa persona que era fiel al Señor. Tú no sabes lo que hay detrás. Tú no sabes si Dios se lo llevó para que no se perdiera. Tú no sabes
cuál es la realidad que hay detrás. Tú no sabes lo que Dios quiere enseñar, lo que Dios quiere transmitir a nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar preparados. Porque algo que dijo el pastor Mullins antes de morir es que nosotros desde que nacemos tenemos la edad suficiente para morir. Eso dijo el pastor Mullins. Estamos hablando de que dijo eso hace menos de un mes, dejando una profunda reflexión que tenemos que analizar y profundizar en ella. Porque la muerte no puede acontecer en cualquier momento y debemos de estar preparados en todo tiempo, alabando al Señor, humillados delante del Señor. Miren cómo le sorprendió la muerte al pastor. Él haciendo una reflexión acerca de que si te queda un mes de vida, y a él le quedaban exactamente 7 días. Porque el 27 de agosto él hizo la publicación en su cuenta de Facebook y el 3 de septiembre fue que pasó el accidente. Miren cómo sucedieron las cosas. La muerte puede sorprendernos en cualquier momento y tenemos que estar preparados. Algo que preguntaba también el pastor Muniz fue, ¿cómo tú tratarías a tus semejantes, a tus hermanos, a la gente que te rodea si tú supieses que te vas a morir? Y eso me recuerda a la parábola del mayordomo infiel. Un hombre que en una ocasión su amo lo llamó a cuentas porque se dio cuenta que él estaba malgastando el dinero. Y aquel mayordomo, al darse cuenta que lo iban a despedir, se le ocurrió algo. Y buscó a los deudores de su amo y les redujo las deudas para que luego lo reciban en sus casas como mayordomo. Y el amo lo alabó por eso que hizo, a pesar de que lo que estaba haciendo estaba mal, porque era con un dinero que no era suyo. Pero su sagacidad fue tan impresionante que su amo lo alabó. Y Jesucristo tomó esto como una enseñanza para nosotros. Y Jesucristo dijo, las personas de este siglo, de aquel siglo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y continuó diciendo el Señor y dijo, hagan amigos mediante las riquezas injustas, para que cuando éstas les falten, ustedes sean recibidos en las moradas eternas. Era una alegoría bien profunda. El Señor estaba diciendo que así como aquel mayordomo infiel utilizó los bienes de su amo para lograr tener un mejor futuro después, así nosotros debemos de hacer con nuestros semejantes y los bienes de nuestro Señor, con todo lo que Dios nos ha concedido, su palabra, su amor, su misericordia, todo lo que nos ha dado. Debemos de utilizarlo para con la gente que nos rodea. Porque el principal mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, más importante y grande mandamiento es semejante. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, así como aquel mayordomo infiel fue sagaz tratando a sus semejantes para asegurar su futuro, nosotros debemos de hacer lo mismo. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: el Señor está cerca, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Si queremos ser recibidos en las moradas eternas, debemos de tratar bien, alabado sea el Señor, a todo aquel que nos rodea. Porque ese es el propósito de Dios. Con todo lo que nos manda hacer. Por eso fue que en el libro de Gálatas el apóstol Pablo en una ocasión dijo que toda la ley, los profetas, en una sola palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el trato con nuestros semejantes, nosotros alcanzamos misericordia. En Santiago dice: juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Entonces, esta es la manera de vivir nuestra vida todos los días, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, debemos de vivir el Evangelio de Jesucristo de manera tal
que nosotros podamos entrar en las moradas eternas en el mañana. Nosotros estamos tan acostumbrados a la vida que pensamos inconscientemente que la muerte no va a llegar en algún momento. Estamos disfrutando y haciendo cuantas cosas, muchas veces viviendo en pecado, y pensamos que llegará otro nuevo día y podremos seguir pecando y haciendo cuantas cosas, pero que no nos sorprende en pecado la muerte. Dios nos libre. Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados. Todos los días debemos de estar preparados. No esperemos que nos digan que nos vamos a morir para prepararnos. Porque al pastor Mullins no le dijeron, pero él estaba reflexionando ya. Aleluya. Él ya estaba reflexionando. El Espíritu Santo lo estaba preparando, gloria a Dios, porque estaba llegando ese momento. Y aprovechó el Señor el escenario para hacernos reflexionar a nosotros también a través de esto que sucedió. Para nosotros tragedia, pero para ellos gloria. Porque para Dios es estimada la muerte de sus santos y morir en Cristo es ganancia. Gloria a Dios. Entonces tenemos que permanecer buscando el rostro de Dios todos los días. No esperar que nos llegue la noticia de que ya nos vamos, porque posiblemente nunca nos llegue. Así que, amados hermanos, que Dios me los bendiga poderosamente. Reflexionemos en esto profundamente y cuidemos cómo andamos delante del Señor. Estemos confiados en el Señor siempre. No dejemos de escudriñar las Escrituras, porque el que ha conocido a Dios no practica el pecado. Pero ¿qué pasa? Que si tú no sigues escudriñando la palabra y permites que se te olvide lo que Dios te ha enseñado, entonces vas a actuar como si nunca conociste a Dios. En el presente nosotros sembramos y en el futuro nosotros segamos. Las plantas, cuando han alcanzado su máximo desarrollo, están listas para ser segadas. O sea, no se puede segar de una vez. Sembramos en el presente, debemos esperar el momento de segar. Y dependiendo lo que tú siembres, será lo que vas a recibir. Porque si siembras para el Espíritu, vas a segar bendición y recompensas. Pero si siembras para la carne, vas a segar corrupción, destrucción y consecuencias. Va a depender de ti lo que vas a segar en el mañana. Va a depender de lo que estás sembrando hoy. Con lo que nosotros hacemos a cada momento, estamos sembrando. Cada acción que haces es una siembra. Ten eso en cuenta. Y dependiendo lo que tú estés sembrando, será lo que tú vas a segar mañana. Que la gracia del Señor te cubra. Que su paz inunde todo tu ser en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda dejarme tu comentario, suscribirte. Amado, activa la campanita. Alabado sea el Señor, dale me gusta para que podamos llegar a más personas y más vidas sean edificadas. Recordemos siempre que toda gloria y que toda honra le pertenece a Dios. Aleluya.